Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. Puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Hermanos, Dios los bendiga. Le doy la bienvenida a un tiempo nuevo que vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios, un tiempo de alabanza, de exaltación a nuestro Padre. Y antes de comenzar orando para darle comienzo a la reunión, quería compartirles un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Y el texto comienza hablando de Jesús que visita a Marta y a María.
Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no le da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Con esta palabra, hermanos, quería invitarlos a que podamos despojarnos de nuestras preocupaciones, de nuestros quehaceres, y poder tener un tiempo de meditación de la palabra y poder disfrutar cada momento que vamos a estar compartiendo. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más que podemos compartir juntos, Señor, al escuchar tu palabra, de poder alabarte y glorificarte, Señor. Padre, queremos pedirte en esta mañana que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de nuestros corazones, que podamos atesorar tu palabra, Señor, guardarla, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón y poder, Señor, ser una herramienta útil, Señor, en tus caminos. Padre, bendice a nuestros hermanos que van a estar compartiendo la alabanza, Señor. Bendícelos, utiliza sus vidas, Señor, y que, Padre, ellos puedan glorificarte, Señor, exaltarte de todo su corazón, Señor. Recibe toda la alabanza, toda exaltación, Padre. Queremos pedirte, Señor, que esta reunión, papá, pueda ser de mucha bendición para aquellos que necesitan de ti y que podamos, Señor, unificarnos en este tiempo que estamos saliendo de una pandemia, papá, para fortalecernos y ser una herramienta eficaz, Señor, para tu obra. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida. Amén y amén. Hace
empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó. Canten con nosotros. Aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla en ti. Él es fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras
allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. En el momento de oración a nuestro Dios, vamos a pasar al tiempo de diezmos y ofrendas. Le voy a estar compartiendo 1 Crónicas, capítulo 29, del 11 al 14. Dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de recibido de tu mano te damos. Cuando nos detenemos a contemplar lo que tenemos en nuestras manos, deberíamos verlo como una posibilidad para administrar lo que Dios nos dio, porque no es nuestro, sino que le pertenece a Dios. Debemos hacer como David y reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Quizás no tengamos la riqueza de David, pero podemos desarrollar su disposición de dar. Tenemos no es lo que cuenta delante de Dios, sino nuestra disposición para darlo. Debemos dar con generosidad y con gozo para la obra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo de diezmos y ofrendas. Señor, te pido que tú nos ayudes a ofrendar con generosidad, con gozo y con un corazón dispuesto. Te pido, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos que han ofrendado, y también te pido por los que no lo han hecho, que tú suplas las necesidades que están pasando, Señor. Bendice estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso,
bienvenidos. Aquí empezamos una serie de reflexiones en este mes orientadas a Cristo como fundamento de nuestra riqueza y de nuestro amor. Y comenzaremos con el fundamento de Cristo en la carta a los Efesios. Y daremos lectura al libro de Efesios capítulo 1, verso 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La ciudad de Éfeso, que en aquel tiempo llegó a tener una población de 250.000 habitantes, fue una de las principales ciudades del Imperio Romano. Éfeso fue el centro comercial y cultural para Asia Menor, con magníficas obras arquitectónicas, entre las cuales podemos mencionar un teatro para 50.000 personas. Parecía un estadio de fútbol. Esta magnífica ciudad llegó a ser la base de operaciones del apóstol Pablo durante 3 años, donde tuvo una especie de seminario para capacitar y empoderar misioneros y pastores que luego serían enviados a todas las ciudades de Asia Menor. Después de varios años, mientras se encontraba preso en Roma, el apóstol Pablo escribió esta carta, no solo para la iglesia que estaba en Éfeso, sino para esa gran red de iglesias que había plantado. Esto se deduce porque la palabra Éfeso no aparece en los manuscritos más antiguos, sino un espacio en blanco para que cada destinatario escriba allí el nombre de la ciudad que recibía una copia de la carta. Otros sostienen la hipótesis que en realidad esta carta no fue dirigida a Éfeso, sino a Laodicea, y que sería la famosa carta perdida del apóstol Pablo, según Colosenses capítulo 4, 16. Sea como sea, esta carta fue llamada la joya de la corona, o el broche de oro de la teología de Pablo, porque fue uno de los escritos más sublimes de la revelación bíblica. La carta tiene 6 capítulos y los 3 primeros están dedicados a establecer la base de sustentación de la conducta y el ministerio de la Iglesia. La base de sustentación es un término utilizado para nombrar la posición del cuerpo que se sostiene sobre los pies que hacen contacto con el suelo. Esta postura, para poder mantenerse, necesita que el centro de gravedad esté alienado. Y la Iglesia también necesita estar alienada con Cristo, quien es nuestro fundamento, nuestra base, la roca donde nos apoyamos para poder explicar nuestra conducta al mundo y a la sociedad. Nuestra conducta como cristianos solo se explica si está fundada en esta base, porque así podremos explicar lo que hacemos y lo que no hacemos si tenemos un buen fundamento. Sin fundamento, nuestra palabra no tiene valor alguno y se convierte en una opinión más entre otras muchas. Cuando nos preguntan, ¿por qué debemos ser diferentes? ¿Por qué no debemos repetir la conducta o el razonamiento de la sociedad donde vivimos? ¿Qué tiene de malo esto o aquello? ¿Acaso uno no es dueño de su vida y puede hacer lo que quiera? Ante estas y otras preguntas, ¿cuál es la respuesta? Nuestras respuestas necesitan una base de sustentación y gran parte de esa base la encontramos en los 3 primeros capítulos de la epístola a los Efesios.
En primer lugar, entonces, veremos nuestra base de sustentación. Nuestra base de sustentación está en Cristo Jesús por 5 razones. Primero, dice el apóstol Pablo, fuimos bendecidos en Cristo. La palabra nos asegura que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice que Dios nos bendecirá, sino que ya fuimos bendecidos. En segundo lugar, fuimos escogidos en Cristo. La palabra nos asegura que Cristo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. En tercer lugar, fuimos perdonados en Cristo. La palabra nos asegura que nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos el perdón de pecados. En cuarto lugar, fuimos predestinados en Cristo. La palabra nos asegura que en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Y en quinto lugar, fuimos sellados con el Espíritu Santo en Cristo. La palabra nos asegura que en Él, en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En segundo lugar, nuestra sustentación está en la sabiduría y la revelación. Aquí el apóstol Pablo les dice que oraba continuamente para que reciban espíritu de sabiduría y revelación. Esta sabiduría y esta revelación no se encuentran en los libros ni en las aulas, sino que proviene directamente de Dios en respuesta a la oración. En primer lugar, por medio de la sabiduría y la revelación podríamos saber lo que Dios espera de nosotros, porque dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En segundo lugar, por medio de la sabiduría y la revelación podríamos saber cuáles son las riquezas que poseemos, porque dice, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Y en tercer lugar, por medio de la sabiduría y la revelación podríamos saber cuál es la dimensión de nuestro poder, porque dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ese poder que operó en Cristo cuando fue resucitado, ese poder que recibió cuando se sentó al lado de Dios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, todo ese poder fue dado a la iglesia. La iglesia es la plenitud de aquel, es decir, la plenitud de Cristo, que todo lo llena en todo. Muchos tienen una idea equivocada de la iglesia por falta de sabiduría y revelación. No saben que la iglesia no es solo una institución o parte de una religión, sino que realmente es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Solamente por medio de la sabiduría y la revelación que da Dios, podemos saber para qué Dios nos llamó, con qué recursos contamos y cuál es la dimensión del poder que tenemos. En tercer lugar, nuestra sustentación está en nuestra posición. Efesios capítulo 2, 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Podemos notar que Pablo no habla aquí del futuro, ni del reino que vendrá cuando estemos gobernando con Cristo,
sino que se refiere a un hecho del pasado y que se hace real en el presente. Porque si somos el cuerpo de Cristo, cuando Cristo murió, morimos nosotros. Cuando Él resucitó, resucitamos nosotros. Cuando Él subió al cielo, subimos al cielo con Él. Cuando Él se sentó al lado del Padre, nos sentamos juntamente con Él. Cuando Cristo recibió toda autoridad, nosotros también juntamente con Él recibimos toda autoridad. Y esto nadie lo puede lograr sin Cristo. Por eso fuera de Cristo no hay salvación. Incluso nuestra fe viene de Dios y no de nosotros, porque Pablo sigue diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta gracia, esta fe, no es de vosotros, no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También nuestra sustentación está en quiénes somos y para qué estamos. Luego de describir nuestra vida pasada, alejados de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, fuimos acercados por la sangre de Cristo a todas las promesas del Antiguo Testamento. Y en consecuencia dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos una nueva ciudadanía, un nuevo lugar de residencia y tenemos una nueva familia que es la iglesia, la familia de Dios, que se reúne para seguir creciendo y que esa familia es igual que un edificio en construcción, en quien todo el edificio, dice Pablo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y estamos en el mundo con un propósito. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nuestra sustentación, en último lugar, está en nuestra fortaleza interior. Y el apóstol Pablo doblaba sus rodillas ante Dios para pedirle que dé a cada creyente el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y concluyó diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En resumen, sin lugar a dudas, nuestra base de sustentación está primero en Cristo Jesús. En segundo lugar, están la sabiduría y la revelación. En tercer lugar, está en nuestra posición. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y en cuarto lugar, está en que somos la familia de Dios. Y en quinto lugar, está en nuestra fortaleza interior. Es extraordinario, ¿verdad? ¿Qué sustentación tenemos? Sobre esta sustentación que es Cristo, ¿cuál debe ser nuestra conducta en Cristo? Todo lo que sigue tiene que ver con nuestra base de sustentación.
Todo se desprende de aquí, todo es el resultado o la consecuencia de ser el cuerpo de Cristo y estar en Cristo. Si estamos en Cristo debemos guardar la unidad de la iglesia. Dice Pablo, debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados. Si estamos en Cristo, debemos perfeccionar nuestro servicio o ministerio con la ayuda de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si estamos en Cristo, debemos despojarnos de nuestro viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Esto significa que no debemos mentir, no seguir siempre enojados, para no dar lugar al diablo, por supuesto. Si uno sigue enojado, da lugar al diablo, dice Pablo. No debemos robar, no decir malas palabras. Además, debemos sacar de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, el hablar mal de otros y tener malicia. Por el contrario, nos exhorta a ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios nos ha perdonado. Nos anima para ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué dice Pablo? Que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en Cristo, debemos someternos unos a otros. Someter significa aceptar la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice Pablo. Y luego indica cómo debe funcionar un matrimonio bajo esta norma, de cómo las esposas deben sujetarse y los maridos cómo deben amar a sus esposas, tal como Cristo, quien dio su vida por la iglesia. También se refiere a cómo los hijos deben obedecer a sus padres y cómo los padres deben tratar a sus hijos. Y por último habló de cómo debe ser la relación laboral del empleado con su empleador y del empleador con su empleado. Como vemos, todo tiene que ver con todo. No se puede separar la teología de la práctica. No es justo separar lo que creemos de lo que hacemos. Si hemos recibido a Cristo, si estamos en Cristo, si somos el cuerpo de Cristo, nuestra vida, toda nuestra existencia debe ser transformada. Y esta transformación se da en un proceso por el cual nos vamos despojando del viejo hombre y nos vamos librando de los malos hábitos y vamos incorporando todo lo bueno. Es decir, vamos incorporando al nuevo hombre creado según Dios. Es realmente maravilloso esto, cómo se desprende de nuestra base de sustentación nuestra conducta en Cristo. En tercer lugar, el apóstol Pablo se refiere a nuestra batalla en Cristo Jesús. El apóstol Pablo no ignoró que aparte de nuestra propia naturaleza, hay otras fuerzas con las cuales debemos luchar, por lo cual dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para hacerle frente, debemos tomar una posición de firmeza y resolución. Estad, pues, firmes, dice Pablo, como un soldado en la línea de batalla y dispuesto para el combate, pero también como un soldado debidamente equipado, no con indumentaria bélica humana, sino divina. Es decir, debemos equiparnos para esta batalla con la verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación, la palabra de Dios y con la oración. Con estos elementos se lucha contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y ejércitos de maldad. Estos 7 elementos son imprescindibles poseerlos para este combate. Debemos vestirnos para entrar en batalla. Como dice el texto, ceñíos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Para vestirnos con esta armadura debemos hacernos un chequeo para ver si no nos falta algo. Comencemos. Primero, la verdad. ¿Estoy diciendo la verdad en mis conversaciones? Segundo, la justicia. ¿Estoy siendo justo con los que me rodean? ¿Soy justo en mi familia? ¿Soy justo en mi trabajo o con mis amistades? En tercer lugar, la paz. ¿Llevo la paz a donde voy? ¿Desactivo conflictos o los avivo? En cuarto lugar, la fe. ¿Pongo mi fe en Cristo cuando soy tentado o en mis fuerzas? En quinto lugar, la salvación tiene que ver con el yelmo de la salvación, es decir, con mi mente. ¿Está mi mente orientada a los buenos pensamientos, a la esperanza, a la confianza en Dios? ¿Sé que la salvación viene de Dios? En sexto lugar, la palabra de Dios. ¿Estoy empapándome de las Escrituras? ¿Leo y medito la palabra de Dios todos los días? Y en séptimo lugar, la oración. ¿Qué lugar tiene la oración en mi vida? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica debe ser nuestra meta. ¡Qué hermosa armadura para estar firme como soldado de Jesucristo! Enfrentar al mal, no con el mal, sino con el bien, porque deshacemos el mal con el bien, y estos 7 elementos nos ayudan en el combate. Hemos visto entonces que nuestra conducta se nutre, crece y se completa en nuestra base de sustentación, que es Cristo, y de todo lo que recibimos de Cristo. En otras palabras, es inútil hablar de vida nueva, de un hombre nuevo, sin estar primeramente unidos a Cristo y solamente a Cristo. Sin una genuina experiencia con Cristo, nuestra vida cristiana se convierte en una caja vacía, en un agobio, sin poder, sin autoridad, sin fuerza, sin herencia, sin riquezas, sin el Espíritu Santo, sin nada de Dios. Por eso insistimos tanto en creer en Cristo, en recibir a Cristo, en estar en Cristo, en andar con Cristo. Nuestra conducta podrá ser moral sin Cristo, sí. Podemos tomar decisiones éticas sin Cristo, pero solamente será eso, un moralismo sin vida. La vida está en Cristo, el poder está en Cristo, la unción del Espíritu Santo está en Cristo.
Realmente la presencia de Dios en nuestra vida se produce mediante Cristo Jesús. ¡Qué palabra poderosa! ¿Quieres entonces, habiendo escuchado esto, tener a Cristo en tu vida? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres estar en Cristo? Vivir en Cristo. Caminar con Cristo a partir de hoy. Te aseguro, tu vida será diferente. Tu vida será una vida en el poder del Espíritu Santo. Y nunca más estarás solo. Dios estará contigo. ¿Qué te parece si oramos? ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres recibir a Cristo? Y tu hermano, querido hermano, ¿quieres fortalecerte en el Señor, en el poder de su fuerza? También oremos juntos. ¿Oramos? Señor, entra en mi corazón. Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Perdona todos mis pecados y mis faltas. Quiero ser realmente transformado sobre esta base de sustentación que eres tú. Eres todo para mí. Oh Señor, también quisiera orar en esta hora con aquellos, mis queridos hermanos, que ya recibieron a Cristo. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser perfeccionados en Cristo Jesús y a no olvidarnos nunca que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, que somos parte de tu cuerpo, que la iglesia es tu cuerpo. Enséñanos a amar a la iglesia, a servirte a ti sirviendo a la iglesia, honrarte a ti honrando a la iglesia. Señor, concédenos entender este misterio, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y vivir en consonancia a esta gran doctrina de tu palabra. Bendícenos hoy, bendícenos en esta semana y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Que disfrutes de la presencia del Señor, caminando con Él, cada día, cada hora. Que el Señor esté contigo. Dios te bendiga.